Revolución carrancista. ¿Quién fue Venustiano Carranza? Nació en Cuatro Ciénegas, Coahuila, el 29 de diciembre de 1859 y murió en Tlaxcalantongo, Puebla, el 21 de mayo de 1920. Político mexicano que lideró al movimiento constitucionalista como uno de los grupos que participaron en la revolución. Fue presidente de México de manera constitucional de 1917 a 1920. ¿Qué es el carrancismo? El carrancismo es un movimiento político-social liderado por Venustiano Carranza, que fue apoyado por un amplio sector de diversas clases sociales, como campesinos, burgueses, obreros, terratenientes, entre otros. Como característica de muchos movimientos sociales de lucha, el carrancismo estuvo motivado por la situación de la Revolución Mexicana y la desigualdad social que tuvo cabida en ese periodo. Su ideología principal era derrocar al gobierno del presidente mexicano Victoriano Huerta. Explicación del carrancismo. El episodio histórico conocido como la Decena Trágica, el aquel entonces presidente de México, Victoriano Huerta, asesinó a Francisco Ignacio Madero. Venustiano Carranza, al ser seguidor de Ignacio Madero, elaboró un plan llamado el Plan de Guadalupe. Este plan fue un documento que pretendía eliminar cualquier pretensión de legitimidad que el gobierno de Victoriano Huerta pudo haber tenido y anunciaba la convocatoria a las elecciones de una vez para que la paz se restablezca. Apoyado por Francisco Villa, Emiliano Zapata y Álvaro Obregón, derrocaron a Victoriano Huerta. Después de hacer eso, se organiza la Convención de Aguascalientes, en donde se elegiría al nuevo presidente de México, Eulalio Gutiérrez. Este, como presidente de la República, nombró a Francisco Villa jefe del ejército convencionalista, el cual se enfrentaría con el ejército constitucionalista de Carranza, puesto que Carranza se opuso a la Convención de Aguascalientes, es decir, en contra de Francisco Villa, Emiliano Zapata y Emiliano Zapata. Ambos revolucionarios fueron derrotados por Venustiano. El 31 de marzo de 1917 convocó a elecciones para diputados y senadores, postulado por el Partido Liberal Constitucionalista. Ganó las elecciones y el 1 de mayo de 1917 tomó posesión como presidente constitucional. Durante su gobierno, Carranza se dio la tarea de pacificar el país, reorganizar la administración y los poderes. Al mismo tiempo, Carranza consideró pertinentemente renovar la vieja Constitución de 1857. Por ello, convocó al Congreso Constituyente en la ciudad de Querétaro. Así nació la innovadora Constitución de 1917, una de las mejores aportaciones del régimen carrancista, la cual venía con cambios importantes. Sin embargo, no serían notables hasta años después. Para el año de 1920 se realizaron las nuevas elecciones presidenciales y es entonces cuando Álvaro Obregón se rebela en contra de Carranza para tomar la presidencia con el plan de Agua Prieta. Carranza se ve obligado a escapar del país hacia Veracruz, pero durante su trayecto fue asesinado por las tropas del general Rodolfo Herrero el día 21 de mayo de 1920 a órdenes de Obregón. Mientras tanto, en Yucatán, el 19 de marzo de 1915, el Gral Salvador Alvarado entra a Mérida al frente de 7,000 soldados, iniciando un proyecto de reformas de estructuras sociales, políticas y económicas. General sinaloense Salvador Alvarado Rubio, quien fuera gobernador de Yucatán de 1915 a 1918, consolidó grandes reformas legales de largo alcance, que sentaron las bases para la evolución del sistema educativo y laboral mexicano actual, entre otros aspectos. Resaltó la figura del yucateco Héctor Victoria,
Aguilar, quien junto con Felipe Carrillo Puerto habían tomado el Partido Socialista Obrero y colaboró en la conformación de la Constitución Política de 1917, destacado sus aportaciones a la redacción del artículo 123 de la misma. El 12 de enero de 1918 se expide la Constitución Política del Estado. En conclusión, realmente el liderazgo de Venustiano Carranza fue importante en varios aspectos. Primero, la creación de la Constitución de 1917 fue una parte muy importante de su gobierno, aunque no se haya dado de manera inmediata, pero al fin y al cabo es la Constitución que sigue vive y vigente en la actualidad, aunque como siempre se llega al mismo ciclo de pelear para conseguir el poder. La revolución en contra de Victoriano Huerta y luego ponerse en contra del Congreso de Aguascalientes. Es de alguna forma un ciclo que se lleva repitiendo desde hace mucho tiempo. Al fin terminó asesinado por la misma causa, conseguir el poder. Recapitulando, la Constitución de 1917 es un gran aporte y se debe de recordar como uno de los más importantes en la historia de México. El carrancismo fue una parte muy importante en la Revolución Mexicana. Gracias por su Gracias por atención. su atención.